innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. Esta inmunidad innata es aquella que tenemos por el hecho de pertenecer a una determinada especie. Cada una de las especies tiene una serie de mecanismos que le permiten mantener su integridad. De forma tal que la inmunidad, si bien en un principio fue pensado como el estar exento del desarrollo de una enfermedad, ahora podemos ver que la parte de la inmunidad o la inmunología, más bien la inmunidad, es todo un mecanismo que me permite mantener la homeostasis en el organismo, el mantener su integridad. Y como procesos homeostáticos, pues ustedes pueden reconocer el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune ahora. Y hay una relación entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune permite mantener la integridad de los seres vivos. Bueno, esta inmunidad nos permite combatir, si hablamos de microorganismos, pues virus, podemos dirigir contra algunos virus, aunque a veces nos ganan la batalla. Bacterias, ¿sí? Las toxinas producidas por las bacterias o por los hongos, parásitos, pero también contra lo que serían efectos diatrogénicos y contra neoplasias, contra cáncer. Entonces, eso es lo que contribuiría la inmunidad. Y tanto la parte de inmunidad, que sería la adaptativa, como la innata, contribuyen a todo ello, a mantener nuestra integridad frente a potenciales agentes patógenos o nuestras mismas células transformadas. Bueno, en la inmunidad contra microbios o microorganismos potencialmente patógenos, estos son los mecanismos que tenemos para adaptarnos, que sería en primera instancia las barreras que vamos a conocer como barreras químicas y barreras físicas, y a la cual también le agregaría los antagonismos microbianos. Nuestra propia microbiota nos protege de otras bacterias potencialmente patógenas o de otros microorganismos generalmente con un potencial patógeno. Y después ya seguiría el sistema inmune adaptativo y finalmente lo que sería el sistema inmune adaptativo o específico. Si hago una comparación entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa, bueno, la inmunidad innata constituye el primer mecanismo de defensa. Se nace con las células y moléculas que permiten su actividad. Vamos a ver más adelante cuáles son las células. Entre ellas están los fagocitos, neutrófilos, los macrófagos, que pueden llevar a cabo fagocitosis y destruir a los agentes potencialmente patógenos. Entonces nacemos ya con esa capacidad de producir estas células con actividad fagocítica o moléculas como es el complemento y algunas otras moléculas con actividad antimicrobiana. En cuanto a los receptores, en el caso de la inmunidad adaptativa, tanto los linfocitos T como los linfocitos B tienen receptores específicos. Y durante un tiempo no se habían reconocido cuáles eran los receptores que me permitían reconocer a factores o a los patógenos, ¿ya? De forma ya más reciente me refiero a décadas, se fue identificando
una serie de moléculas de superficie de los patógenos que pueden ser reconocidas por receptores específicos en nuestras células, como pueden ser los macrófagos. A esos receptores se les va a llamar PRR, el patrón de reconocimiento o proteína o receptor de patrón de reconocimiento de patógeno. Y a las moléculas que tienen los patógenos en su superficie y que sirven para ser reconocidos se le conoce como PAMPs, o proteína o moléculas asociadas a patógeno. Un ejemplo de esas moléculas asociadas a patógeno, en el caso de las bacterias gram negativas, es el lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido se puede reconocer mediante estos receptores que tienen nuestras células, como los macrófagos, y lo que se induce es una respuesta que va a estar mediada hacia la producción de citocinas. El receptor en particular recibe el nombre de receptores tipo TOL, y son algunos de los mecanismos. Entonces, receptores tipo TOL serían elementos que participan en la inmunidad innata. Las células NK tienen mecanismos que les permiten reconocer moléculas que se expresan solo en células que están en estrés. Estas células estresadas experimentan la expresión de moléculas en su superficie, para las cuales las células NK tienen receptores, y la unión a estos va a activar la degranulación de las células NK y se induce la apoptosis en las células que están infectadas. Entonces, de esa manera, las células NK contribuyen a nuestra respuesta inmune. Y contra parásitos, pues ustedes pueden reconocer a los eosinófilos como células importantes contra algunos parásitos unicelulares y muy importante contra gusanos intestinales, ¿no? Parásitos que son helmintos intestinales. Bueno, aquí dice que es independiente del antígeno, ¿sí? Pero se reconocen ciertas moléculas. Estas moléculas de superficie en el patógeno, les decía que son los PAM. Son inespecíficas porque no están dirigidas contra un solo agente. Por ejemplo, lipopolisacárido, toda bacteria que tenga lipopolisacárido en su superficie, que serían las gram negativas, van a ser reconocidas por este receptor. La respuesta máxima, ¿sí?, es de forma inmediata y no se modifica con el tiempo. No quedan células de memoria que permitan que frente a una segunda exposición la respuesta se dé más extensa, ¿sí?, y más específica. No hay generación de memoria inmunológica, ¿ya? La respuesta es similar en cuantas veces se ponga en contacto esas moléculas con los receptores específicos, ¿ya? A diferencia de la respuesta adquirida, ¿ya? Esta correspondería a nuestra segunda línea de defensa. Una vez que las barreras o la inmunidad innata no funciona, bueno, lo que tiene que entrar en juego es la respuesta inmune adaptativa. Y en esta tengo un repertorio de células que son los linfocitos. Cada uno de esos linfocitos tiene un receptor en específico. Entonces aquí hay una gran diversidad y especificidad de los receptores contra las moléculas que actúan como antígenos. De forma tal que la activación de estas y la proliferación de las células de los linfocitos es dependiente
del reconocimiento del antígeno y su posterior activación y diferenciación hacia células efectores. La respuesta que se monta es de forma específica contra ese antígeno que generó la proliferación y diferenciación. Así, los anticuerpos solo van a estar actuando contra un determinado antígeno, o las células T con un receptor en específico solo van a actuar contra esa molécula que estimuló su respuesta inmune. O la respuesta máxima ocurre en fase tardía, entonces debe de haber un periodo entre la exposición del antígeno hasta el momento en el que se alcanza un estado máximo de respuesta. Y entre una exposición y otra, los tiempos se acortan y la intensidad de la respuesta inmune es cada vez mayor. De ahí la importancia de hacer, si hablamos de vacunas, el hacer refuerzos. Entonces, a través de los refuerzos se logra obtener una mejor respuesta inmune. Y se conserva la inmunidad a través de las células que quedan como células de memoria. Si comparamos las respuestas, la magnitud y velocidad con la que se produce la respuesta en la innata es de forma inmediata la respuesta, pero no se modifica con el tiempo. Mientras que en la respuesta adaptativa, el primer contacto con el antígeno lleva a un periodo de inducción de respuesta que es amplio, que puede ir de 7 a 14 días para que se pueda montar una respuesta adecuada. En un inicio es con si hablamos de anticuerpos, la producción de anticuerpos es baja. Ante segundas exposiciones, los tiempos de respuesta se acortan, lo pueden ver aquí con el relojito, ¿sí? Los tiempos de respuesta se acortan y la magnitud de la respuesta, que estaría representada por el cuadro, va a estar en aumento. Entonces, segundas exposiciones favorecen la respuesta inmune, la específica. En la adaptativa, todo el tiempo es la primera que actúa, es de corta duración, pero no aumenta en magnitud, no se genera memoria. Algunos de los elementos que participan en la respuesta innata y adaptativa, en la adaptativa, les decía, son los linfocitos, y hablamos tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Entonces, un linfocito B, una vez que se activa, se transforma en célula plasmática y como célula plasmática produce anticuerpos. Mientras que un linfocito T, cuando se activa, se va a transformar en una célula productora de citocinas, y esas citocinas activan la función de otras células. Y entre esas otras células serían, por ejemplo, los macrófagos, haciéndolos mejor células fagocíticas, células productoras de citocinas y células presentadoras de antígeno. Entonces, los linfocitos son los que median la respuesta adaptativa. De momento, nada más me quedo con linfocitos B y linfocitos T. Ya después van a ver que hay subclases tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Respuesta humoral mediada por anticuerpos por linfocitos B. Respuesta celular mediada por citocina y la participación de células por medio de las células T. Bueno, en el caso de la respuesta innata o la inmunidad innata, lo que tienen en primera instancia son barreras físicas. Entre esas barreras físicas pues, están la piel, los epitelios,
¿sí? Las secreciones mucosas, tanto, bueno, las secreciones de las mucosas, pero también las secreciones que se producen a nivel de la piel. Entonces ahí va a haber elementos químicos, bioquímicos, que van a estar afectando el crecimiento de ciertos microorganismos. Un ejemplo de ello es en las lágrimas, en la saliva, en el moco. Hay una proteína, una enzima, que es la lisozima, y esta lo que hace es degradar el peptidoglucano de las bacterias. Entonces, de esa manera actúa protegiéndonos, ¿no?, a través de estas enzimas. Si vemos a nivel de la piel, tengo glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas producen ácidos grasos, ¿sí?, entre ellos un ácido undercílico que tiene una actividad antifúngica. Las únicas partes del cuerpo que no tienen células sebáceas o glándulas sebáceas son la palma de la mano y la planta del pie, que son las zonas susceptibles de ser colonizadas por hongos. Entonces, esa actividad antifúngica generada por las células undercílicas se debe a ácidos grasos que son producidos en ellas. Bueno, la misma sudoración lleva a cambios en pH y esos cambios en pH también tienen un efecto antimicrobiano. Serían las barreras de tipo bioquímico. Entonces tienen barreras físicas, barreras bioquímicas que van a estar impidiendo el crecimiento o el establecimiento e invasión por parte de agentes microbianos. Un epitelio, piel o mucosa íntegro difícilmente es atravesado por agentes potencialmente patógenos. Si llegan a hacerlo, bueno, se van a encontrar con que hay células de respuesta. Si hablamos a nivel de piel, tengo un grupo específico de células dendríticas que se llaman células de Langerhans. Tengo también macrófagos que están presentes ahí y se pueden estar reclutando otras células fagocíticas que son los neutrófilos. Entonces, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas son capaces de destruir a los microorganismos que están presentes. Tengo un grupo especial de linfocitos que son linfocitos T gamma delta, ¿sí? Esos linfocitos T se llaman linfocitos T intraepiteliales y tienen cierta especialización dirigida contra micobacterias, ¿verdad?, como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre, entre otros. Entonces, esos linfocitos T intraepiteliales también juegan un papel importante en la respuesta inmune. Otro linfocito que tiene capacidad de destruir a células infectadas o células transformadas son las células NK o natural killers. Son derivados de la serie linfoide y que tienen capacidad de inducir apoptosis en las células que están infectadas por virus o en células neoplásicas, células transformadas que van a estar expresando antígenos diferentes, y entonces eso activa las células NK para que se degranulen y esta degranulación induce a la apoptosis en las células que están infectadas o transformadas. No son células. Y faltaría aquí otras células que también van a participar. Las células del endotelio de los vasos producen citocinas. En el caso de las plaquetas también tienen un efecto importante. Los basófilos regulan los procesos inflamatorios y la inflamación es una forma de respuesta frente a infecciones. Y los
eosinófilos que le mencionaba que se encuentran incrementados cuando hay procesos alérgicos y cuando hay parásitos. Entonces actúan contra parásitos como el grupo de los helmintos intestinales. Bueno, hablando de moléculas, bueno, tienen moléculas como son las defensinas, ¿sí?, que van a estar presentes ahí, la lactoferrina, que también tiene un efecto antimicrobiano, la lisozima, que tiene un efecto antimicrobiano, pero también tengo otro grupo de proteínas que se llaman proteínas de complemento, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo estas proteínas de complemento facilitan la lisis celular, permiten la eliminación de complejos inmunes, evitando daño tisular, activan la opsonización y la fagocitosis, y tienen muchas otras funciones, ¿no? Vamos a ver como parte complemento. Y otro grupo de proteínas de las cuales vamos a hablar son las proteínas de fase aguda de la infección, que se producen como estímulo por ciertas citocinas. Entonces, citocinas, complementos, proteínas de fase aguda y otras proteínas como son la lactoferrina y la lisozima juegan un papel importante en la respuesta innata. Bueno, ¿qué mecanismos tendríamos para la respuesta innata? Bueno, aquí están algunos, que serían las barreras físicas y bioquímicas, y le agregaría antagonismos microbianos. Las células fagocíticas, como son los neutrófilos, los macrófagos, y células dendríticas también pueden dar cuenta de los agentes potencialmente patógenos. Las células NK y los linfocitos T intraepiteliales, que juegan también un papel importante. Los eosinófilos, plaquetas y basófilos en procesos inflamatorios. Los sistemas de complemento, las citoquinas y los receptores de tipo TOL, que vamos a hablar más adelante, es un ejemplo de receptor para patógeno, de molécula de patógeno. Ok. En mecanismos, si los quiero dividir para su estudio, puedo hablar de mecanismos externos y mecanismos internos. Antes de que pueda ingresar el agente patógeno, tiene que sobrepasar nuestras barreras físicas. Y entre esas barreras físicas no solo son los epitelios y la piel, sino los mecanismos que están presentes ahí. Por ejemplo, en la piel, la misma descamación de la piel elimina a microorganismos que puedan estar colonizándonos. A nivel de las mucosas, la secreción de moco, el epitelio ciliado evita el establecimiento y favorece la eliminación. La lisozima presente en el moco, en la saliva y en las lágrimas tiene un efecto antimicrobiano. En las secreciones provenientes de próstata tengo proteínas catiónicas, las protaminas, y tengo un alto contenido de zinc, que también tiene un efecto antimicrobiano. Si vemos en tracto digestivo, pues tenemos enzimas, tenemos cambios de pH y tenemos la microbiota propia que va a estar contrarrestando la colonización por otros agentes microbianos. Por ejemplo, a nivel intestinal, tengo bacterias que producen sustancias, en general se llaman bacteriocinas, que actúan contrarrestando el desarrollo de otros microorganismos. Por ejemplo, un caso de bacteriocinas son las colicinas, que son producidas por la bacteria Escherichia coli,
y que elimina a muchas otras bacterias del grupo de las enterobacterias que pudieran ser potencialmente patógenas. También producen antagonismos por ocupar espacios físicos, ¿sí? O bien por captación de nutrientes que son fundamentales. Y esto es la producción de sideróforos. Estos sideróforos lo que hacen es capturar hierro y deprivan a las otras células de hierro. Y de esta manera, aquellas que logren acaparar más fácilmente el hierro son las que podrán establecerse, colonizar y mantenerse. Y afortunadamente, bueno, nuestras bacterias que están colonizando nuestro tracto son muchas de ellas productoras de sideróforos, que evita que otras bacterias provenientes del exterior, ¿sí?, y potencialmente patógenas puedan estar causando un efecto en la destrucción de nuestra célula, no, la colonización y producirnos daño. Entonces serían los ejemplos de barreras físicas, bioquímicas y antagonismos microbianos. Las mismas bacterias que tenemos sobre la superficie llevan a cabo metabolismo y producen sustancias ácidas, como es el ácido propiónico, ácido láctico, con lo cual acidifican el medio, haciendo que la superficie de la piel, más las secreciones de los ácidos grasos, más los componentes del sudor, bueno, sean sustancias altamente ácidas que evita el crecimiento de otros microorganismos. De ahí la importancia de no utilizar químicos que eliminen todos los microorganismos, porque si eliminamos todos los microorganismos, dejamos nuestras superficies y las mucosas desprovistas de estos, con lo cual se puede producir la colonización y posterior desarrollo de enfermedades por potencialmente patógenos. Luego ya los mecanismos internos estarían los celulares y lo que sería a molécula. En el caso de los celulares están los fagocitos, y como células fagocíticas, las iniciales, vamos a ver los neutrófilos, y ya las células más eficientes para llevar a cabo la fagocitosis son los macrófagos. Entonces, neutrófilos, macrófagos como células fagocíticas importantes. Las células NK, lo que les comentaba anteriormente en relación a su capacidad para reconocer y destruir células que están infectadas por virus o células neoplásicas. Y en el caso de los eosinófilos, contra parásitos. Ahora, si hablamos de los elementos solubles, tengo citocinas, varias citocinas. Ahí vamos a ir dividiendo las citocinas, que son proteínas producidas por las células. Y este efecto de las citocinas puede ser sobre la misma célula. Se dice que es un fenómeno, un efecto autócrino. Puede darse con células que están aledañas y células que están a distancia. Si están a distancia, muy, muy lejanas, se dice que es un efecto endocrino. Si es con respecto a las próximas, un efecto parácrino, y sobre las mismas es un efecto autócrino. Entonces vamos a hablar de algunas de las citocinas que participan en la respuesta innata. Bueno, y la otra es complemento. El complemento, tengo 3 vías de activación de complemento. La vía clásica, que sería parte más de la respuesta
específica porque implica la formación de complejos inmune antígeno-anticuerpo. Esa es la específica. Y de la respuesta innata tengo dos mecanismos. Uno que se conoce como la vía alterna, también con el nombre de la vía de la properdina, porque es una de las proteínas que participa en esa vía de respuesta. Y la otra es la vía de las lectinas. Las lectinas son proteínas que reconocen a carbohidratos. Una de esas proteínas que reconoce a carbohidrato, el carbohidrato en la superficie de las bacterias puede ser una manosa, y esa manosa puede ser reconocida por una proteína que se conoce como proteína de unión amanosa. Y esta actúa activando complemento. Y ese complemento, entre otras cosas, va a permitir la lisis celular, activación de respuesta inflamatoria, reclutamiento de células, ¿sí? Y fagocitosis, favoreciendo la fagocitosis por opsonización. Entonces son de las cosas que puede estar haciendo complemento. Y proteínas de fase aguda, que son una serie de proteínas que van a estar aumentando su concentración, y algunas disminuye su concentración, como la ceruloplasmina, cuando hay un proceso infeccioso, neoplásico o un trauma físico, como puede ser una quemadura extensa en el cuerpo. Se activan estas proteínas de fase aguda. Son proteínas de fase aguda de la infección. Ya veremos cuáles son sus funciones. Bueno, entonces tienen barreras físicas, péptidos con actividad antimicrobiana, como son las defensinas y las caltecirinas. Y los linfocitos T intraepiteliales, que también juegan un papel importante a nivel de piel. Que diría que no están en la superficie, sino en la parte intraepitelial. Bueno, algunos de los componentes son las barreras, células efectoras circulantes, ¿ya? Proteínas como complemento, citocinas. Me lo modificó. Bueno. Componentes como cuáles están las barreras físicas, las capas de los epitelios, tanto de la piel como de las mucosas, impiden la penetración de agentes microbianos o potencialmente patógenos. Tengo muy pocos agentes microbianos que serían capaces de atravesar la piel. Algunos de ellos son las filarias, que son parásitos intestinales, helmintos. No son intestinales, pero sí son helmintos. Son las filarias. Esas pueden penetrar directamente la piel. O bien ser transportados por picaduras de insectos, ¿no? Es la manera en cómo podrían darse la discontinuidad. Ya si hay lesiones, heridas, entonces se pierde la continuidad y se favorece los procesos de penetración de los agentes microbianos. Pero de entrada, una piel intacta, una mucosa intacta, nos da protección de barrera física contra ellos. Bueno, otros ejemplos de barreras físicas relacionadas con ello son los fluidos, el flujo de los fluidos. Por ejemplo, a nivel de la vejiga, la orina debe de ser completamente estéril, ¿ya? Y los procesos de micción por arrastre permiten la eliminación de bacterias que pudieran estar colonizando la primera porción de la uretra.
Cuando hay retención de orina y hay un reflujo, entonces se puede dar una infección de vías urinarias de manera ascendente, pero porque no está funcionando esa parte del reflujo o el flujo de la micción. Lo mismo ocurre con el tracto intestinal, ¿ya? La motilidad intestinal y la eliminación de las heces lleva consigo a eliminación microbiana. El estornudo, la tos, también permite la eliminación de microorganismos. Las lágrimas, el movimiento continuo de los ojos por arrastre también favorece la eliminación. A nivel de la cavidad oral, bueno, la salivación y el movimiento propio de la lengua y de los carrillos hace que también esté dando ahí un proceso de limpieza que está eliminando potencialmente microorganismos. Entonces, de esa manera tenemos barreras físicas, barreras bioquímicas que pueden estar contribuyendo a la eliminación de estos agentes potencialmente patógenos. Ya moléculas más en específico son una serie de proteínas que actúan, que se le conocen como defensinas, y el otro son catelicidina o catelicidinas, las que llevan a cabo su actividad antimicrobiana. Estas se producen a nivel de la piel, las mucosas se secretan y tienen un efecto antimicrobiano. Linfocitos intraepiteliales, que les decía que son linfocitos T, ¿sí? Que tienen como receptor, no al receptor alfa beta, sino gamma delta, como si fueran los timocitos, pero son linfocitos T intraepiteliales. Células ya efectoras, si fallan las barreras, bueno, lo que tenemos como segundo frente de defensa serían la fagocitosis. En esta van a participar en primera instancia los neutrófilos, son las primeras células en ser reclutadas hacia los sitios de infección, llegan, fagocitan, probablemente al ser células terminales no completan la destrucción de los microorganismos e incluso ellos mismos pueden ser destruidos por efecto de proteínas de los microorganismos y generan lo que es la pus. Pero después de esto, quienes llegan son macrófagos y los macrófagos son eficientes células fagocíticas y destructoras de microorganismos. Incluso los restos de los neutrófilos también van a ser fagocitados y degradados. Y de esa manera limpia la zona y favorece los procesos de cicatrización. Hay activación de las células para que inicien los procesos de regeneración de tejido. Bueno, otra de las cosas que hacen es producción de citocinas, y estas citocinas son células o moléculas proinflamatorias. Una de estas es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que van a estar incrementando la permeabilidad del endotelio de los vasos. Al aumentar la permeabilidad del endotelio de los vasos, se da trasvasación de neutrófilos por un lado, y por el otro se va a estar acumulando también fluidos provenientes de los vasos hacia la zona donde está llevándose a cabo la infección. Entonces participan como también productores de citocinas. Y en general, para los procesos de regulación y presentación de antígeno, juegan los macrófagos un papel muy importante en la respuesta inmune.
Bueno, las células NK, le decía que son capaces de reconocer y destruir a células infectadas por virus y células que se han transformado, células neoplásicas. Y los eosinófilos, menciono, son contraparásitos y también participan en los procesos de regulación de la inflamación. Otras células serían los basófilos y los mastocitos, que participan también en la respuesta inflamatoria. Ahora, componentes de proteínas efectoras circulantes. Bueno, tengo varios tipos de estas proteínas. Aquí nada más les anoté 2 más el complemento. Entre estas está la proteína de unión amanosa, que es una lectina, o en particular el nombre que reciben son colectinas. La proteína C reactiva, que es pentraxina, ¿ya? Y el complemento. Entre lo que hace complemento es la destrucción de microbios, ya sea facilitando la opsonización, que sería hacerlos más apetecibles a los microorganismos para que los fagocitos los engluyan, ¿sí? Se los devoren y los destruyan. Decía una maestra, es como la ensalada que le ponen al bistec para hacerlo más apetecible. A quien le gusta la ensalada, dice, no, pues le ponen sus papitas a la hamburguesa. Esa sería la parte de la opsonización, el aderezo que se le pone para que sea más fácilmente fagocitado. Otra forma en cómo llevan a cabo la destrucción implica la fijación completa del complemento, la formación de poros sobre la superficie de las células y produce bacteriolisis, si se trata de una bacteria, o lisis celular en general. A su vez también lleva a cabo la activación y reclutamiento de leucocitos. Vamos a ver que muchos de estos elementos de complemento tienen una actividad quimiotractante y de activación, tanto de la respuesta inflamatoria mediada por mastocitos, como de los neutrófilos activándolos. En particular estaría hablando de C3A y C5A, que son elementos del complemento. Ok. Bueno, la proteína que se une amanosa activa complemento. La proteína C reactiva también activa complemento. Y de esa manera, pues la interacción de todas estas favorece la destrucción de aquellos microorganismos que lograron atravesar las barreras físicas. Las citocinas, algunas citocinas son el factor de necrosis tumoral alfa-beta, ahí tendría que ser TNF-alfa, la interleucina 1, la interleucina 8, que actúa con una quimiosina, ¿sí? Entre otras. Tanto factor de necrosis tumoral, interleucina 1, la interleucina 8, la interleucina 12 y la interleucina 6 son producidas por macrófagos cuando estos se activan. Y veamos qué es lo que puede hacer. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, les decía que favorecen el aumento de la permeabilidad del endotelio de los vasos, permitiendo el reclutamiento y la transvasación de componentes féricos. Luego, el interferón alfa-beta, que me lo cambió ahí por A y B, lo que hace es resistencia frente a infecciones de tipo viral. Entonces, una célula infectada por virus se activa su producción de interferón alfa o beta, y este interferón activa a las células aledañas, efecto parácrino, favoreciendo mecanismos que impidan
la replicación del virus. Entre ellos es activación de nucleasas que degradan el material genético de los virus, y la otra es la inhibición de la síntesis de proteínas, con lo cual no hay formación de las proteínas de la cápside viral, ni tampoco replicación del genoma viral, y por lo tanto se contienen las infecciones virales. Ese es el interferón alfa-beta. En el caso de la interleucina 12, esta interleucina 12 es producida por macrófago, liberada al medio, y va a estar activando a las células NK, que son parte de la respuesta innata, volviéndolas mejores células efectoras. Pero también tiene que ver con los procesos de diferenciación de los linfocitos T hacia linfocitos T helper, H1. Tanto la célula NK como los TH1 van a producir interferón gamma, que es el que está arriba de la interleucina 2, y FNG, interferón gamma. Y este interferón gamma lo que hace es activar a macrófago, haciéndola mejor célula fagocítica. Activa lo que son sustancias reactivas de oxígeno y la formación de óxido nítrico, con lo cual los macrófagos se vuelven mejor células efectoras, mejor células destructoras del antígeno. Por otro lado, tengo también la interleucina 6, que es producida por macrófago. Esta interleucina 6 tiene que ver con efectos a nivel del hipotálamo junto con la interleucina 1, y incrementa la temperatura corporal, generando fiebre, ¿no? Entonces se produce fiebre, y la fiebre es también un mecanismo de respuesta contra agentes microbianos. Otro de los efectos se produce a nivel de médula ósea. En médula ósea se va a estar activando la producción de neutrófilos, de forma tal que cuando tengo una infección, por ejemplo bacteriana, tendría lipopolisacárido. Este lipopolisacárido, que es un PAM, activa a los PRR de los macrófagos, y esta activación lleva a que se produzcan citocinas. Entre esas citocinas, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la quimiosina interleucina 8, la interleucina 12 y la interleucina 6. El resultado es que vamos a tener fiebre, y al haber proliferación de neutrófilos, tengo una leucocitosis, que es característico de cuando tenemos un proceso generado de un proceso infeccioso producido por bacterias. Y a nivel de los hepatocitos van a estar produciendo proteínas de fase aguda de la infección. Entre esas proteínas de fase aguda de la infección, pues van a estar algunos de los elementos del complemento, ¿ya? Y también está la proteína C reactiva, también está la proteína de unión a la manosa, con lo cual el sistema o mecanismo de respuesta inmune se complementa. En el siguiente esquema, si no lo logran ver, en la parte superior tienen ahí una como hojita con escritura y una lupa. Entonces ahí pueden aumentar tamaño, ¿ya? Entonces, la forma en cómo tenemos vías de ingreso de agentes microbianos, y en cada una de esas vías de ingreso debe de haber mecanismos de protección, ¿ya? Entre las vías de ingreso, que no es muy frecuente, pero podría ser la piel. A nivel de piel tengo sustancias que tienen un efecto antimicrobiano, como les decía, el ácido undercílico, los ácidos grasos provenientes de las células sebáceas, o la acidificación
de la piel, de la superficie de la piel, por efecto metabólico de las bacterias que nos están colonizando. ¿Ya? A nivel de boca, ahí van a encontrar enzimas. Una de esas enzimas en la saliva es lisozima, que tiene un efecto antimicrobiano. Si lo vemos a nivel de ojo, les decía, ahí está el puro arrastre mecánico, ¿ya? El lagrimeo y el parpadeo lleva consigo un arrastre mecánico y elimina microorganismos, pero a su vez tiene también lisozima. A nivel de tubo digestivo, llegamos al estómago, ahí hay enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos y pH muy, muy bajo, ¿no? Entonces, ese pH tan bajo hace que muy pocos microorganismos puedan ser capaces de resistir y de esa manera logramos eliminar. Cuando por alguna razón yo estoy tomando un antiácido, ¿ya? Estoy generando una neutralización, no alcanzo pHs bajos y entonces la tasa de infectividad o la cantidad de microorganismos que necesito para ser infectado es menor. Entonces me expongo a ser más fácilmente colonizado si estoy consumiendo antiácidos. O cuando hay una atrofia gástrica, también se favorece la colonización. Llegamos al intestino delgado, ahí hay microorganismos con los cuales va a haber antagonismo, hay péptidos antimicrobianos, las enzimas digestivas, el pH ahora se torna alcalino y también tiene un efecto antimicrobiano. En el intestino grueso, pues hay una gran cantidad de microorganismos con los cuales hay una competencia por los nutrientes, como es el hierro, ¿ya? Y muchas de las bacterias propias que tenemos en el tracto digestivo producen bacteriocinas que destruyen a otras bacterias potencialmente patógenas. Cuando nosotros tomamos antibióticos de amplio espectro, no solo matamos a los potencialmente patógenos, sino también arrasamos con nuestra microbiota y nos hacemos susceptibles a que nuestra propia microbiota pueda proliferar y producirnos daño, como es el caso de Clostridium difficile, que puede producir una necrosis y úlceras a nivel de intestino grueso cuando estamos tomando antibióticos de amplio espectro durante mucho tiempo. O hay algunos antibióticos como la lincomicina que directamente está asociado con el desarrollo de estos efectos. Ahí. Bueno, en vías respiratorias, pues está el epitelio ciliado, la expulsión de moco, la tos, el estornudo y macrófagos alveolares que están a nivel de pulmón, que llevan a cabo procesos de protección. A nivel genitourinario, bueno, en el caso del varón, le decía, las secreciones prostáticas tienen protaminas que tienen un efecto antimicrobiano y una gran cantidad de zinc. Y en el caso de mujer, bueno, tienen los bacilos de Dodderlein, ¿ya? Que son un tipo de lactobacillus y lo que hace es acidificar el medio, evitando la colonización y la adquisición de infecciones por bacterias u otros microorganismos, sobre todo del tracto digestivo por la proximidad fisiológica. Entonces se favorecen las infecciones, sobre todo cuando son mujeres embarazadas y en niños, o mujeres que son diabéticas. Y ya se terminó estas partes de barreras. Entonces aquí tienen algunos ejemplos.
A nivel de tracto respiratorio, los mismos vellos de la nariz tienen un efecto, pues, para retener el paso de muchos microorganismos. La secreción de moco, el epitelio ciliado en el tracto respiratorio y moléculas con actividad microbiana, como son la lisozima. A nivel de piel, hay secreción de proteasas, de neasas, RNasas, moléculas con actividad microbiana, como son las defensinas, ¿no? La producción de ácidos grasos, como el ácido undercílico, la queratinización de los epitelios que les da resistencia y los comensales microbianos. A nivel de tracto urogenital, pH, moco, epitelio ciliado y la presión del fluido, más sustancias químicas también. En el gastrointestinal, pH, el moco, enzimas, moléculas con actividad microbiana, microbicida, como sería las bacteriocinas producidas por los comensales microbianos. Bueno, veamos aquí a nivel de piel, ¿qué tenemos? Sería los queratinocitos, los procesos de queratinización, formación de varias capas y luego la descamación, se lleva consigo agentes potencialmente patógenos, ¿no? La concentración de sal en las glándulas sudoríparas se aumenta, presencia de algunas enzimas con capacidad antimicrobiana, la tenemos, ¿ya? Quizá no piel, pero mucosa sí. Microorganismos comensales que hacen la acidificación del medio, las secreciones sebáceas que hacen liberación de ácidos grasos con actividad antimicrobiana, ¿ya? Ok, las defensinas, ¿ya? Que son liberadas, las catalicidinas y otras enzimas, tanto proteasas como nucleasas. Bueno, el epitelio ciliado y la secreción de moco. La generación de sustancias ácidas, lisozima, enzimas digestivas, defensinas y otras proteínas antimicrobianas y los microorganismos que actúan como comensales. Igual, esto es epitelio y mucosas. Un ejemplo de este efecto antimicrobiano lo tienen en esta figura, ¿ya? Se inocula directamente sobre la superficie de los dedos Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ¿ya? Se deja reposar un cierto tiempo, ¿ya? Y se colocan los dedos que se supone que están inoculados con el agente microbiano, ¿ya? Lo que esperaría es que aquí hubiese crecimiento tanto de Escherichia coli como de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus sí crece y Escherichia coli no crece. Escherichia coli, recuerden, es una de las enterobacterias. Cuando se han hecho pruebas de gente que va al baño, hace sus necesidades, se asea, se lava las manos, sale y coloca sus dedos sobre un medio de cultivo, va a crecer una gran cantidad de bacterias coliformes, entre ellas Escherichia coli. O sea, el lavado no eliminó los agentes, los redistribuyó. Sin embargo, cuando los dejan pasar un cierto tiempo, 10 minutos, y le piden que vuelva a colocar las manos,
ya no hay crecimiento microbiano, lo cual implica que se generaron sustancias, en este caso son las calicidinas, que van a tener su efecto antimicrobiano contra Escherichia coli, pero no contra Staphylococcus aureus. Entonces, serían el ejemplo de estas proteínas que tienen un efecto antimicrobiano. Bueno, cuando se trabajaban en zonas de esterilidad para la producción de vacunas, se solicitaba que la gente cuando llegara de la calle se bañara, ¿ya? Para descamar y eliminar microorganismos. Y después les hacían pruebas de detección de microorganismos a partir de las superficies. Y encontraban colonización, encontraban bacterias, ¿no? Entonces la recomendación es, si llega, se baña, lo único que está haciendo es redistribuir. Y además se baña con agüita caliente, pues crecimiento a temperatura adecuada para la replicación de las bacterias. Y entonces se esparcen en todo el organismo y se desarrollan. Cuando tiempo después decidieron, ok, no se bañen acá, lleguen ya bañados de su casa, la carga microbiana era baja por las mismas proteínas, defensinas, calicidinas que se producen y que tienen un efecto antimicrobiano. Y de esa manera, la recomendación que se hizo fue báñense mejor en su casa y ya venga recién bañadito de casa para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, eso fue parte de lo que observaron. Bueno, la fagocitosis, a ver, recordemos un poco de células sanguíneas, ¿cuáles son? Eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Ok, puedo dividir en serie roja, que serían los eritrocitos, y la serie blanca, que serían los leucocitos. Y dentro de los leucocitos, ¿cuáles tienen? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo y linfocitos. Y linfocitos, ok. Y dentro de esos linfocitos va a tener linfocitos T, linfocitos B y células NK. ¿Sí? Ok, y tienen los monocitos macrófagos. Ok. Bueno, todas estas células, ¿dónde se forman? En el adulto. ¿Dónde se originan? En la médula ósea roja. Ok. Todos ellos derivan de la médula ósea. Ahí es donde se van a estar formando, ¿no? En médula ósea. Y de ahí se van a distribuir y van a, por lo menos ustedes van a reconocer dos líneas de formación, lo que es la serie mieloide y la serie linfoide. Dentro de la serie mieloide se van a formar los eritrocitos, los megacariocitos, que finalmente van a dar lugar a lo que son los cariocitos o plaquetas, ¿ya? Que son fragmentos de célula. Y se van a dar la formación de granulocitos. Dentro de estos granulocitos, dependiendo de con qué se tiñan, van a tener ustedes los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, y también con gránulos van a tener a los monocitos. Y por la parte de la serie linfoide, también se van a formar células dendríticas. Y por parte de la serie linfoide se van a formar linfocitos T, linfocitos B
y linfocitos NK, o linfocitos granulares grandes, más los linfocitos intraepiteliales. Ok, ¿cómo distinguir a un neutrófilo, un basófilo y un eosinófilo? ¿Con qué se tiñen? ¿Cuál es el colorante o la técnica de tinción que utiliza para observar células sanguíneas? Tinción de Wright. Puede ser tinción de Wright. Otra. Bueno, ¿qué contiene? ¿Qué colorantes tiene? Violeta de genciana. Mejor dígame otro. No. No aparece eosina y hematoxilina. Ok, tienen eosina y hematoxilina. El término filo quiere decir afinidad o amor por. Entonces, un eosinófilo tiene afinidad por la eosina. Y la eosina es un pigmento de color rojo. ¿Ya? De forma tal que sus gránulos se van a teñir de rojo. La eosina es un colorante ácido, es decir, que tiene carga negativa. Consecuentemente, si tiene carga negativa, la eosina, entonces un eosinófilo en sus gránulos debe de tener componentes básicos o positivos. Entonces, una de las cosas que tiene, entre otras, son proteínas catiónicas, es decir, proteínas con carga positiva, con lo cual sus gránulos se van a estar tiñendo preferentemente con eosina. El núcleo de todas las células contiene ácidos nucleicos, por lo tanto son sustancias ácidas que, si bien la hematoxilina no es un colorante básico, se van a estar tiñendo de un color rojo, azul violeta, ¿sí? Sus núcleos, ¿no? Se debe a la tinción con la hematoxilina. Bueno, y si tengo un basófilo, ¿por qué sus gránulos son azules? Azul morado. ¿Qué tipo de sustancias contendrá al interior de esos gránulos? Sustancias Cargadas negativamente. negativamente. Así es. Entonces, dependiendo de los componentes que tenga al interior de los gránulos, es como se van a estar tiñendo. Los eosinófilos tienen una gran afinidad por la eosina. Su citoplasma es transparente y gránulos rojos grandes. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza un eosinófilo. Y su núcleo es segmentado. Por lo general va a haber de 2 a 3 segmentos. En el caso de los neutrófilos, el núcleo igual va a estar segmentado, ¿sí? Puede haber 2 segmentos, 3 segmentos, cuando mucho, pero toda su superficie va a estar completamente tachonada de gránulos de color azul morado. Eso sería un basófilo. Y en el caso del neutrófilo,
tiene gránulos que se van a teñir entre, se hace una combinación de azul con rojo que les da. ¿Qué color les daría? Morado. Diría que como el que tiene el filo de la diapositiva, ¿no? Así, moradito. Y el citoplasma se tiñe de lila o un color rosado. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Y el número de lóbulos va de 3 a 5, más frecuentemente 5. Entonces, de esa manera puedo ver núcleo segmentado, sí. Entonces es un polimorfo nuclear. Gránulos rojos, eosinófilo. Gránulos azules, basófilo. Gránulos moraditos, ya, que casi no se perciben, pero sí se tiñe el citoplasma. Ese es un neutrófilo. Y a su vez, por el número de segmentos, ese sería un neutrófilo. Si observo las células más grandes al interior, en las células más grandes, y su núcleo es más o menos relativamente grande, pero presenta una muesca. Dice una forma arriñonada o de frijolito o en herradura. ¿Ya? Eso se trata de un monocito. Monocito. Y si tengo células en donde el núcleo prácticamente abarca toda la superficie y solo deja un pequeño halo donde no puedo observar gránulos, ¿ya? Y puede estar teñido de un color medio azul. Bueno, ese es un linfocito. ¿Ya? Entonces ya podría distinguir qué tipo de células son. ¿Sale? A ver. ¿Qué es? ¿Qué sería? El A Un sería un monocito. monocito, ¿no? Todos son monocitos. Uh-huh. Ese es un monocito. ¿Qué es? Un eosinófilo. A ver, échale ojo. ¿Cuántos lóbulos? ¿Muchos o pocos? No es un neutrófilo. Es un neutrófilo. Sería eosinófilo si el citoplasma lo ve transparente, ¿ya? Y se ven puntos rojos. Ese sería un eosinófilo. Si casi no ve los núcleos y todo se ve por gránulos azules, es un basófilo. ¿Ya? Entonces aquí, como me interesa hablar de las células fagocíticas, pues nada más les puse un neutrófilo, que sería este. Este es una microfotografía electrónica y este es un macrófago. Monocito, macrófago. Ok. Cuando están en circulación sanguínea, se llaman monocitos. Cuando estos monocitos pasan de la circulación sanguínea hacia los tejidos, se van a ir especializando en células fagocíticas. Y esas células fagocíticas, dependiendo del sitio donde se ubiquen, van a tener diversas funciones. A nivel de sistema nervioso central, constituyen lo que son las células de la microglia. A nivel de hígado, se llaman células de Kupffer. A nivel de vaso sanguíneo, se llaman macrófagos esplénicos. A nivel de alvéolos, macrófagos alveolares. O
macrófagos de la cavidad pleural. Si está a nivel de hueso, se llaman osteoclastos. Si está a nivel de tejido, en el tejido conectivo, se llaman histiocitos. ¿Qué otro nombre? Bueno, en riñón se llaman mesangliales. Y a nivel de nódulo linfático, pues macrófagos ganglionales. Y a nivel de los epitelios, a nivel de la piel, se llaman células, o sea, algunos de ellos se van a diferenciar como células de Langerhans, ¿sí? Ahí. Pues dependiendo de dónde estén ubicados, los macrófagos van a recibir nombres en específico. A ver, ¿dónde puede haber? Sistema nervioso, microglia. A nivel de pulmón, alveolares, y en la capa que los recubre, mesangliales. No, perdón, pleurales. La pleura. ¿Ya? A nivel de hígado, células de Kupffer. A nivel de vaso, células mesangliales. A nivel de la unidad de las articulaciones, ¿sí? Ahí lo tienen como macrófagos sinoviales, pero también recibe el nombre de células A de la sinovia. ¿Ya? Bueno, y una de las funciones que tienen, pues, es llevar a cabo fagocitosis. Ok. Creo que aquí le paro, porque fagocitosis implica, primero, los pasos de la fagocitosis. Se los muestro para que lean para mañana. Pasos de la fagocitosis, entre ellos quimiotaxis y sustancias quimiotácticas. Luego viene el contenido se forma la unión, ¿sí? La adherencia, se da la formación del fagosoma, la fusión de los lisosomas que contienen los gránulos de los neutrófilos, se forma el fagolisosoma y se inicia la degradación y después la exocitosis, la eliminación. Sustancias quimiotácticas, aquí van a tener algunas. Esto va a llevar a cabo el aumento de la permeabilidad de los vasos y el reclutamiento de los polimorfos nucleares que van a estar llegando hacia el sitio de inflamación. Ahí vemos algunos factores quimiotractantes que van a estar aumentando la permeabilidad. Una vez que llega, se da la unión y fagocitosis. Para que puedan salir los neutrófilos de la circulación, se debe de dar este proceso de adherencia y trasvasación. Y aquí voy a hablar de un defecto en la adherencia de los leucocitos, que se conoce como deficiencia de la adherencia de los leucocitos o LAT. Y si lo que falla es la integrina, ¿sí? Aquí se llama LAT1. Si falla la expresión de un receptor para ligando de las selectinas, es LAT2. Y si fallan las quimiosinas, es LAT3. Los tengo aquí diversos efectos. Aquí sería una microfotografía, es una levadura. Aquí estamos viendo cómo está siendo rodeada. Aquí prácticamente ya ha sido endocitada, ¿ya? Aquí ya está dentro del fagosoma y podemos estar observando cómo se están fusionando con membrana los lisosomas para llevar a cabo la degradación.
La pregunta es qué contienen los gránulos de los lisosomas. Ahí verían. Aquí ya está el granulado. ¿Ya? Esto es lo que contienen los gránulos. Este es el proceso de degranulación y activación de sustancias reactivas de oxígeno. La formación de óxido nítrico como parte de fagocitosis. Y después vamos a hablar de los receptores como los de tipo TOL. ¿Ya? Ok. Yo creo que eso, lean primero fagocitosis y los PAM y PRR. Leanme esos temas, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Órale, para que abordemos esta parte. Sí, profe. Órale. Bueno, pues sería todo por hoy. Sale, chicos. Hasta luego. Gracias.